protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. If you come illegally. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidos a Mextranjeros, su programa semanal de análisis de la actualidad con periodistas de otros países. Hoy vamos a hablar del decreto presidencial que otorga facultades de seguridad pública a las Fuerzas Armadas y que algunos consideran una traición a las promesas de campaña. Luego vamos a hablar de los planes de desconfinamiento de otros países. Vamos a ver qué nos enseñan esas experiencias del mundo sobre lo que funciona, lo que no funciona y qué luz pueden echar sobre el plan de la nueva normalidad en México. Antes de todo esto, los dejo con las portadas internacionales de la semana y nos vemos inmediatamente después para iniciar el diálogo. Desde el inicio de esta histórica crisis sanitaria, las bolsas y monedas nacionales han sufrido, tanto las tradicionalmente frágiles como las más fuertes del planeta. Esta pandemia generó numerosos eventos inéditos, como el regreso esta semana de los diputados y senadores argentinos en una primera sesión virtual. Asimismo, inspiró imágenes muy simbólicas, como la famosa estatua de Nelson Mandela recientemente protegida contra el COVID-19, o una reunión ecuménica donde representantes de 7 religiones distintas rezaron juntos. También provocó el regreso de las funciones de autocinema, tanto en Europa como en Sudamérica. Es probable que el cine se disfrute de esta forma durante varios meses. Y la adopción de nuevas rutinas también generó cambios de hábitos, como la comodidad que descubrieron muchas mujeres al trabajar sin sostén, o las modificaciones en comportamientos sociales. La sana distancia se vuelve una preocupación central para todos, particularmente en el sistema educativo, donde garantizar la protección de los niños y sus familias es una labor complicada. De hecho, muchos se preguntan si es prudente planear el regreso a clases, mismo que ha sido rechazado por varios países, regiones o ciudades, como es el caso de Montreal. Al igual que el Dr. Fauci, eminencia científica estadounidense, muchos expertos afirman que sería muy peligroso reabrir las escuelas y espacios públicos en este momento. Numerosas estimaciones consideran la posibilidad de brotes peores en los meses y años por venir. Para intentar controlar la reaparición del virus, en Wuhan se aplican pruebas masivamente. La reactivación del brote también angustia a su país vecino, Corea del Sur, que experimenta un aumento en su cifra de contagios. Pero aún frente a estas múltiples amenazas, muchos países de Asia, Europa o América se arriesgan a reabrir y autorizan a retomar, poco a poco, sus actividades normales, o simplemente a salir un rato de casa después de semanas de encierro. El reencuentro con la naturaleza ofrece nuevos placeres, casi olvidados, mientras que la reapertura de las playas en varios continentes ocasionó un entusiasmo inédito. Otros placeres se disfrutan más que nunca, aun si el miedo o la obligación imponen el consumo en petit comité. Sin embargo, no dejan de preocupar las imágenes de España que presentan terrazas llenas y la omisión de medidas elementales de protección. En Francia también se detectaron muchas imprudencias y una ansiedad por comprar productos innecesarios. Sin embargo, la situación que nos afecta todavía no llega a su fin. Lejos del lujo suizo, numerosas personas hambrientas tienen que buscar la manera de sobrevivir, y en las grandes urbes muchas tuvieron que regresar a trabajar en condiciones poco satisfactorias. De esta forma se agravan las diferencias entre clases sociales. El comprometido cineasta Ken Loach afirma que nuestra sociedad podrá vencer esta crisis solamente si defiende a los oprimidos. Mientras tanto, en Kabul, probables miembros del grupo yihadista Daesh atacaron violentamente un hospital de maternidad, dejando enfermeras, madres y bebés muertos. Este ataque podría llevar a Estados Unidos a reconsiderar su salida programada del país. China también suscita tensiones diplomáticas con países de todos los continentes. La soberbia del presidente Xi Jinping genera preocupación constante a muchos gobiernos, desde Australia hasta Canadá. Y para cerrar con imágenes más dulces, este año se celebró un Día de las Madres que, si bien impuso una distancia poco amorosa, no dejó de ser conmovedor.
Bien, pues eso en cuanto a los eventos del mundo. Voy ahora a presentarles a los reporteros que nos acompañan. Empiezo con Elena Reina, una periodista para Este País, diario de referencia español. Elena, muy bienvenida y dinos por favor, ¿qué nota, qué te llamó la atención dentro de la prensa internacional esta semana? Pues a mí lo que me llamó la atención muchísimo, sobre todo ocurrió en España, fue unas escenas que llamaron mucho la atención, sobre todo en redes sociales, pues ya sabes, los vídeos que circulan por ahí, y fue de un grupo de, bueno, como un centenar de vecinos en el barrio de Salamanca, que sería como el equivalente aquí a Polanco, pero como a Polanquitos, algo ya muy concreto, que se manifestaron en las calles de Madrid, bueno, en su calle, realmente no salieron mucho más allá, para protestar contra el gobierno, ¿no? Esto en medio de, sí, hay un cierto desconfinamiento, pero hay todavía medidas muy estrictas de distancia social. Entonces, estamos hablando de que en esa calle, que es Núñez de Balboa, vive el 1% más rico de España, ¿no? Entonces, sus protestas eran libertad, estamos oprimidos, el gobierno no nos entiende. Como, oigan, realmente esto es algo para todos y realmente los que están sufriendo más esta pandemia, y eso es algo global y también lo vemos en México, son los más pobres o son quienes no han tenido, bueno, no tienen la facilidad de poder mantenerse estos meses en los que no han podido trabajar, seguramente. Entonces se veían así, con sus descapotables, con banderas de España, diciéndole al gobierno que querían protestar porque estaban siendo oprimidos. Y esto ha causado, pues más que alboroto en España, pues ha causado risa. En un momento en el que todo el mundo ha sido solidario, en general la gente se ha comportado de forma cívica, pues que alienten a la gente a salir a una manifestación que tampoco tiene mucho sentido ahora mismo, pues la verdad es que sí, ha sido curioso, ha sido gracioso, aunque a ellos no les ha hecho ninguna gracia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Es que de todo pasa en todas partes, así definitivamente. Es. Gracias, Reina. Bueno, pues vamos a regresar a hablar de todas estas diferencias sociales muy pronto a lo largo de este programa. Ahora, pues, le presento a todos a Fidel Carlos Flores. Él es un periodista boliviano freelance que ha fundado el diario digital Sala de Prensa, ¿no? Muy exitoso. Bienvenido, muchas gracias. Y cuéntanos, ¿qué te llamó la atención a ti, algún evento particular dentro de la prensa? Bueno, voy a aprovechar para comentarte una construcción virtual que estamos haciendo, multimedia periodístico, con colegas latinoamericanos y bolivianos, llamado interespublico.com. Y el objetivo es la difusión de trabajos relacionados a investigación periodística, artículos de opinión y que sirva de enlaces para contactos virtuales. Esto en el sentido de que la poca difusión de impresos ha impactado en los medios. En el caso de Bolivia, por ejemplo, solamente los impresos se difunden o salen a luz pública los días miércoles, y esto evidentemente impacta en todos los ingresos de un medio tradicional, y obviamente varios colegas quedaron sin trabajo y sin foros para poder seguir difundiendo sus trabajos, ¿no? O ver nuevas alternativas de ingresos adicionales que tengan. Entonces, estamos en este momento con gente de España, de Italia, Argentina, y en particular voy a redireccionar hacia Bolivia, porque sí me interesa, de ahí yo nací ahí en Bolivia, y bueno, esa parte es importante darle ese seguimiento. ¿Solo los miércoles desde que inició el confinamiento? Así es, solo los miércoles, y pues te imaginarás el impacto que ha tenido, ¿no? Por supuesto. Pues muchísimas gracias por compartirnos estas noticias. Y bueno, doy la gran bienvenida a Mathieu Tourlier, quien es un reportero francés, periodista que ha trabajado en distintos medios franceses y canadienses y también para Proceso en México. Bienvenidísimo. Muchas gracias. ¿Tú qué nos trajiste? Bueno, yo traje quizás una buena noticia en estos tiempos, en las que no abundan las buenas noticias, y es un impacto del COVID, de la pandemia de COVID, sobre el planeta, un impacto positivo, porque un estudio publicado hoy, 19 de mayo, en la revista Nature Climate Change, que es una revista internacional, encontró que a raíz de la cancelación de viajes por avión, viajes por automóvil, la reducción de la actividad humana industrial, pues dejaron de emitirse en la atmósfera más de 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo cual implica una reducción del 9% respecto al mismo periodo del año pasado. Este periodo es del 1 de enero al 30 de abril.
Entonces, el estudio, si bien señala este efecto positivo, también dice que el problema aquí es que vemos que todos los gobiernos están ansiosos por volver a abrir la economía, los empresarios ya están presionando para volver a su normalidad. Y entonces dicen que desafortunadamente lo más probable es que cuando se termine la crisis, sin cambios estructurales, pues volvamos a un aire irrespirable. Y esto sería entonces una buena noticia. La otra, pero es más especulativa, sería que quizás el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se muera de un paro cardíaco por tomar cloroquina, porque anunció hoy 19 de mayo que él estaba tomando cloroquina a pesar de que hay advertencias sobre posibles riesgos cardíacos. Eso podrían ser dos efectos positivos del COVID-19. Hay que evaluarlo bien todo esto. Muchísimas gracias, Mathieu. Muchísimas gracias a ustedes por compartirnos una nota personal. Nos vamos a ir a corte y volvemos inmediatamente después para hablar de esto, del decreto presidencial que otorga nuevos poderes a las Fuerzas Armadas de México. Volvemos. El 11 de mayo se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual se dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública durante los próximos 5 años, junto con la Guardia Nacional. Según el documento firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Marina será regulada con apego a los derechos humanos. El mandatario asegura que se trata de una medida extraordinaria para enfrentar el problema de inseguridad y violencia que sufre nuestro país. Sin embargo, aunque señaló que el decreto deriva de una reforma constitucional aprobada hace 6 meses por todos los partidos en el Congreso de la Unión, ha generado gran polémica, dado que regresar al ejército a sus cuarteles fue una de sus promesas de campaña más importantes. El uso de las Fuerzas Armadas siempre debería ser supervisado, sobre todo considerando los atropellos que se han cometido en el pasado, como es el caso de la guerra contra el narcotráfico o crímenes de lesa humanidad, que incluyen la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa o la matanza de Tlatlaya. La sociedad no olvida, solo queda esperar que una vez más no se trate de una guerra fallida. La discusión pública se ha dividido en 2 bandos. Están quienes aseguran que se trata de una militarización más profunda del país y está quienes consideran que se trata de un proceso de desmilitarización necesario. ¿Qué opinan ustedes de este debate, de esta polémica, de esta oposición en el seno de la sociedad respecto a un tema de tanta relevancia? Bueno, la militarización, desde mi punto de vista, ya está en el país desde hace 20 años, ¿no? Desde el 2000 prácticamente, en diferentes formas, diferentes matices, y obviamente la experiencia ha mostrado resultados amargos para la intervención del ejército, ¿no? Sin embargo, creo que bajo este contexto prácticamente lo veo como una cierta certidumbre jurídica que le estarían dando para intentar delimitar sus acciones y poder evitar estos abusos, respetando los derechos humanos. Pero fundamentalmente lo que me llama la atención es que se lo hace en el marco precisamente de una situación atípica como la pandemia, ¿no? Tiene riesgos, evidentemente. Imagínate la militarización en América Latina, sobre todo, ¿no? En el continente el continente americano, como ha sido utilizado en Sudamérica, por cierto, pero y con pésimas experiencias. Pero creo que en esta ocasión, y no es justificar, simplemente que no veo este recambio de la Guardia Nacional, que también sigue siendo militar, no veo cómo se pueda solucionar el cambio hacia la protección a la sociedad en términos del pandémico, sobre todo. Claro. Bueno, México se ha mantenido muchísimo tiempo como la excepción o la gran excepción, digamos, por lo menos por el tamaño del país, en los regímenes y dictaduras militares que han existido en América Latina. Así es, claro, y eso sería pues un retroceso prácticamente, ¿no? Y además iría en contra de lo que el presidente actual, López Obrador, pues prometió como luchador social, ¿no? Que no tocaría el ejército, ¿no? Evidentemente se ha generado una polémica al respecto, y en ese tenor, pues creo que, desde mi particular punto de vista, creo que no tenía otra opción. Es una posición subjetiva, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, yo no creo que no tuviera otra opción. Tampoco creo que el momento
actual amerite un mayor control de la situación. Realmente, y más en México, no se ha descontrolado nada como para decir el ejército tiene que estar. Y en cualquier caso, ya estaba previsto que si el gobierno amerita de la ayuda del ejército para determinados temas, ahí estaba. El problema es que estamos viendo al ejército en demasiados espacios de la vida pública, y esto ya sucedía desde hacía un año. Desde la primavera pasada, López Obrador ya anunció la creación de la Guardia Nacional y que le iba a dar todos estos poderes al ejército. Al final lo hemos visto en la construcción del aeropuerto, uno se da una vuelta por los hospitales públicos de México y ve que en la entrada hay militares. Quiero decir, cuando la situación no está descontrolada, o podrían ser militares haciendo ayuda humanitaria, también en España lo hemos visto, pero no es el caso, no solo es el caso, por supuesto que sí también, pero creo que no es que no tuviera remedio, yo creo que más bien está siguiendo la línea de lo que ya venía haciendo desde hace un año López Obrador, y lo ha hecho oficial. Básicamente ha oficializado algo que ya tenía en mente, que va completamente en contra de lo que él prometió, y eso es una de las críticas más fuertes que hasta sus partidarios le hacen. ¿Por qué el ejército? ¿Por qué ese poder al ejército? Dices que en Latinoamérica, bueno, la historia es México ha sido una excepción. Bueno, no tentemos a la suerte, ¿no? Esa una, y luego que México, aunque haya sido la excepción para regímenes militares, su ejército ha cometido de los mayores abusos y violaciones de los derechos humanos que se han cometido en este país, por órdenes de quien tuviera que ser, por supuesto, ¿no? Pero es muy riesgoso, y aunque se prometa formación en derechos humanos y regular, el ejército, por antonomasia, por definición, es una institución opaca. O sea, ni siquiera nos hubiéramos enterado del caso Tlatlaya si esto sucede hoy. Y confiar en que no va a suceder me parece demasiado optimista. Sí, y el término excepción también es entre comillas, porque obviamente el ejército participó, Claro. ¿no? Tenemos la historia muy oscura en esos términos, ¿no? Sí, me quedo con el hecho, es un elemento riesgoso, claro, evidentemente. Sí. Mathieu, Sí, ¿qué opinas? de hecho, ¿Militarización o no es militarización esto? Según yo, sí, es la continuidad de una política de militarización. De hecho, el presidente López Obrador no solo lo tenía en mente, ya lo tenía anunciado. Había una reforma constitucional desde marzo de 2019 que básicamente explicaba lo que iba a suceder, lo que está sucediendo. Por eso se ve también un doble discurso por parte de otros bandos políticos que ahorita están pegando gritos en el aire cuando ellos firmaron esta reforma constitucional. Es más, los demás bandos o impulsaron o iniciaron o continuaron esta política de militarización bajo los mismos argumentos. Siempre el argumento ha sido, desplegamos a los militares, pero luego los volvemos a los carteles, es solo para resolver un tema de inseguridad, y cuando tengamos el control, ya cada quien en sus cuarteles, y tendremos una policía muy buena, y etcétera. La política de Andrés Manuel López Obrador ahorita es exactamente la misma. Hay que recordar, en el sexenio pasado, la Ley de Seguridad Interior, su planteamiento era idéntico. Sí. De hecho, fue anulada hace un par de años apenas, pero el argumento era las fuerzas militares carecen de marco legal para estar actuando. Necesitamos ponerles un marco legal para acompañar un proceso de profesionalización de la policía. Cada gobierno creó su policía nueva, anuló la anterior. Ahorita tenemos la Guardia Nacional, pero Enrique Peña Nieto intentó la Gendarmería Nacional. Por cierto, copiada en un modelo francés, que es una policía militarizada ya en aquel entonces. Fue un fracaso rotundo. Andrés Manuel López Obrador desapareció la Policía Federal prácticamente, que era una creación de Felipe Calderón, para crear la Guardia Nacional con elementos militares también. O sea, cada quien está haciendo Les cambian el nombre, ¿no? Un poco. Hacen su sopa ahí, pero al fin de cuentas es la misma receta. Por el momento necesitamos de los militares en la calle, vamos a dejarlos, darles un marco legal y a ver qué sucede. ¿Será que no encuentran opción también? Bueno, está bien, que es lo que dice, darle un marco legal siempre es bueno, ¿no? Antes estaban actuando en un vacío legal, es verdad, y eso planteaba problemas. Pero claro, si uno tiene que posicionarse como progresista y como, como persona de izquierdas hacia una decisión así, realmente es polémico, y lo va a seguir siendo, el hecho de darle tanto poder a un ejército que además ha sido criticado. En su opinión, viendo más
la figura de quien manda el mensaje. ¿Qué tipo de mensaje o qué tipo de figura se crea con un presidente que llega a los comicios con una promesa, con uno de sus principales proyectos como desmilitarizar el país, y uno al año y medio tiene que tomar este tipo de decisión? Tiene o quiere, o en todo caso publica un decreto de este estilo. Incongruencia, ¿no? Ahí sí definitivamente había una incongruencia, lo que él manifestó en principio y lo que está haciendo. Estoy de acuerdo con lo que dice Mathieu, le cambiaron el nombre en realidad, ¿no? Y mira, la experiencia en América Latina, sobre todo Sudamérica, y de hecho en estos momentos el uso del ejército pues está siendo muy nefasto, ¿no? En términos de abuso, de autoridad, independientemente de los argumentos que se den, ¿no? Entonces ahí sí creo que el mensaje que sería de una incongruencia, ¿no? Esa es mi... ¿Tú qué dirías? Yo creo que quizá tiene algo de sentido en la situación de la desastrosa gestión de la seguridad pública que se ha vivido en este país en los últimos años. Entonces, creo que López Obrador obviamente está siendo incongruente, pero él lo sabe y quizá hay un motivo detrás y el motivo puede que esté justificado. Yo no estoy de acuerdo con la militarización de un país, pero si de facto ya hay una militarización, si la policía es corrupta per se, o sea, ni siquiera se puede hablar de un sistema de sanciones para que la gente no salga a la calle en la epidemia, pero ¿cómo? Si realmente la mordida está institucionalizada en este país también. Creo que López Obrador lo que está intentando es controlar, pese a que le vaya a costar, además, o sea, aunque le vaya a costar un precio político por haber sido incongruente con lo que está diciendo. O sea, está declarando cierta posición quizás de debilidad que tiene que, o sea, o pérdida de control que tendría que recuperar. Yo creo que él sobre todo lo que quiere es controlar la seguridad, porque es un hecho que realmente esto está en descontrol, pero es verdad que hay otras formas. Sí, porque no sé tú lo dijiste en un inicio, bueno, más bien decías que no veías realmente un oportuno en este momento cuál era la necesidad, pero quizás sí hemos visto un aumento de la violencia desde el inicio de... Bueno, ha ido como las emisiones de carbono, ¿no? Total. Es algo que no baja, es algo que siempre está en aumento, a menos que sucedan eventualidades extraordinarias. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Es oportuno en este momento y qué tipo de anuncio hace un presidente así? Vamos a concluir con tu intervención. Bueno, primero yo creo que hay que insistir en que no es algo nuevo, no está saliendo ahorita. Desde que tomó el poder, Andrés Manuel López Obrador dio muchísimo poder a los militares, sobre todo a la Sedena. Le restó mucho a la Marina y ahorita le devolvió un poquito. ¿Por qué? O sea, entre otros por lo que señalaba Elena, no solo de el control de las calles, sino está convirtiendo, o sea, está impulsando al ejército como un sector empresarial. Le está dando muchísimos negocios de construcción, está construyendo el aeropuerto, está construyendo los bancos del bienestar, está construyendo hospitales, está construyendo... Y todos esos son contratos públicos que manejan presupuesto totalmente opaco. Ahora sí, buscar un contrato por parte del ejército es imposible porque siempre aluden que hay seguridad nacional. Entonces está creando un ente paralelo, o sea, un ejército muy poderoso, no solo por el control de las calles, no solo por el control de las fronteras, no solo por el control de los puertos, porque hay que recordar que también está devolviendo el control de los puertos. Los puertos se dividen en dos partes, hay una parte civil y una militar, y ahorita la militar está absorbiendo la parte civil. Entonces realmente está creando un ejército mucho más fuerte del que estaba antes. Lo tenía anunciado desde un principio, nada más quien no lo quería ver no lo vio y lo está viendo ahorita, pero todo eso estaba explícito. Entonces, y el paso adelante que está dando ahorita, pues sí también es resultado de su estrategia de seguridad que está fallando. Su abrazos no balazos, que además es muy... o sea, en efecto, el ejército... disminuyó su involucramiento en tiroteos, aunque ahorita ya está de nuevo desatado en Tamaulipas y bueno, vimos lo que pasó en Sinaloa, pero digamos su estrategia está fallando, recibe mucha presión por parte de ciertos sectores internos, mucha presión de Estados Unidos. Hay que recordar
que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, vino en enero de 2020. López Obrador le tendió una alfombra roja, tenía 6 secretarios de Estado, 2 procuradores, los jefes de Estado Mayor, y a partir de ese momento el gobierno mexicano volvió a emplear la Secretaría de Marina para detener a líderes de grupos criminales. O sea, también hay que ver todos los factores de presión ahí, no es solamente una promesa de campaña, promesa que de plano, creando la Guardia Nacional, violó completamente, porque la Guardia Nacional, todo el mundo sabe que es una burla, que es un ente civil, es un ente militar. Y cómo usó la Guardia Nacional desde un principio en tareas de seguridad pública un poquito, pero sobre todo para el control migratorio con presión de Estados Unidos. Entonces hay que ver muchos actores ahí. Pero qué interesante esto que dices. Me quedaría, ampliaría la idea de Mateus en el sentido de que la certidumbre jurídica es importante, por lo menos en esta circunstancia, ¿no? El hecho de darle un alcance y sobre todo de fijar posición, ¿no? Claro, sería, pues es la tarea que nos queda como sociedad, checar ese marco, ya ante el hecho realizado. Nos vamos a ir a otro corte y vamos a volver con los desconfinamientos en el mundo. Okay. Nos vemos enseguida. Conforme algunos países relajan del confinamiento por COVID-19 en respuesta a la urgencia por reactivar la economía y regresar a la normalidad, el riesgo de un resurgimiento de casos es inminente. Tan solo en China, Corea del Sur y Alemania, países que han destacado por la eficacia de sus medidas de control, los números de contagios incrementaron una vez que inició el proceso de desconfinamiento, lo que pone en evidencia que estamos lejos de vencer a la pandemia. En un esfuerzo por generar un balance entre salud y economía, varios países han calendarizado una reapertura gradual, entre ellos Italia y Reino Unido. Sin embargo, la propagación a través de casos asintomáticos y la falta de un tratamiento o vacuna urgen a una vigilancia extrema. Sabemos que el rastreo de casos, la aplicación de pruebas, el uso de mascarillas y el distanciamiento social son cruciales para reducir los contagios y dar la esperanza de un eventual regreso a la normalidad. Pero mientras la respuesta a las preguntas del director de la OMS no sean afirmativas, las consecuencias de la reapertura pueden ser catastróficas. ¿Está bajo control la epidemia? ¿Puede el sistema de salud enfrentar la situación ante un resurgimiento de casos? ¿El sistema de vigilancia puede detectar y manejar los casos y sus contactos, así como identificar un resurgimiento? No bajar la guardia y la vigilancia son sin duda cruciales en estos momentos. Bien, vamos a hablar ahora de los desconfinamientos en otros países y quién mejor que estos invitados nuestros, que cada quien nos puede hablar de un sitio distante de México. Pues bueno, yo si quieren les comparto la experiencia de España. Ya estamos mejor allá, está mi familia mejor, están nuestros amigos mejor, pero bueno, la desescalada está siendo igual que planteaban acá esta semana, está siendo por fases, no todos los municipios, y por ejemplo Madrid y Barcelona estaban fuera de esta fase inicial, que realmente la fase inicial de salir a la calle era algo como un poco lo que vivimos aquí ahora. O sea, lo que está viviendo España es lo que se vive aquí ahora en el pico de la pandemia. O sea, en España están saliendo por 2 turnos, o de 8 de la mañana o 11 de la mañana a 8 de la tarde. O sea, a esas 2 horas puedes salir por la mañana o por la tarde, excepto que vayas a hacer ejercicio o que esté más o menos justificado tu salida. Y estamos hablando de los municipios donde se puede salir, no en todos. Y luego pues se pueden ir a parques, pueden dar paseos y pueden ir a terrazas. Algunos restaurantes han podido abrir sus terrazas, que nosotros le llamamos terraza a las mesas en la calle. Y es verdad que con un 50% del aforo, con medidas pues eso, de la distancia social. Y eso es lo que están viviendo algunos sitios de España, que la verdad es bastante bonito ver todo eso después de lo que hemos vivido allá. Por lo menos yo lo he visto a la distancia, del colapso total de los servicios sanitarios, de la cantidad de enfermeros y médicos que se contagiaron, de la cantidad de muertes, que estamos hablando de miles de muertes, decenas de miles de muertes. Y bueno, ver estas imágenes de la gente paseando es bastante emocionante, y para los que estamos acá pensamos, bueno, algún día podemos estar con esa tranquilidad paseando. ¿Pero es una tranquilidad real? ¿La gente está confiada en este programa? Desgraciadamente sí.
O sea, quiero decir, cuando un gobierno te dice, que eso es un poco lo que igual lo hablaremos después de lo que pueda pasar aquí, cuando el gobierno te dice, oye, puedes salir, eso incluso se toma todavía más confianza a uno y está mal, obviamente, ¿no? Se debería tomar solo como lo que es, si usted quiere salir, puede salir a tal hora, puede salir al parque, pero hemos visto terrazas llenas, parques saturados de gente que queda para verse, que no es todavía lo que se puede hacer en el parque, o sea, no respetando la distancia social. En fin, obviamente cuando un gobierno te dice tranquilo, tú estás más tranquilo todavía. Claro, es que hemos visto, de hecho, en otros países del mundo que ha habido que hacer marcha atrás en ciertas ocasiones. Sí. En el caso de Sudamérica, en el caso de Bolivia, pues las circunstancias no son tan alentadoras, ¿no? Considero de que en este momento está viviendo, esta semana de hecho, el pico más alto de infectados y de fallecidos. En Bolivia esta semana lleva cerca de 5.000 infectados y 200 fallecidos, ¿no? Un país de 1 millón de kilómetros cuadrados y 11 millones de habitantes. Pero aquí el problema es que el sistema de salud pública considero que ha sido rebasado, literal. Esto sí es, por la información que tengo y los contactos que tengo, ha sido rebasado totalmente, sobre todo en ciudades como Santa Cruz, Beni, Trinidad. Y bueno, las consecuencias de esto obviamente son dramáticas, ¿no? Y todavía sigue subiendo el nivel de personas infectadas. Y en todo este marco, aparte, hay un conflicto político porque el gobierno actual se supone que era transitorio, ¿no? Y eso adiciona otro elemento. Además, ahora sí, la militarización en Bolivia es mucho más digamos, fuerte, la policía, el control, entonces hay un descontento en general. En ese elemento se suman otros elementos como la compra de respiradores mecánicos a precios elevados, hay denuncias, hay cuestionamientos, hay una intranquilidad social en este momento y bueno, todo eso va generando elementos de O sea, en cierto modo España va adelante, pero Bolivia va un poco atrás. Todavía no se está hablando de desconfinamiento en Bolivia. No. Yo creo que, o sea, el desconfinamiento obviamente se mantiene se empezará a generar, van diciendo fechas, ¿no? Pero digamos que la circunstancia de la pandemia prácticamente los arrasó en términos de que los sorprendió, ¿no? Están reaccionando sobre la marcha y quizás posterior a la cuestión, ¿no? Pueden dar fechas, pero hay mucha contradicción inclusive de las mismas autoridades, ¿no? La gente que maneja la cuestión de salud sobre todo, no es clara, no hay un liderazgo claro que pueda generar certidumbre en la sociedad. Qué diferentes somos todos los países. ¿Qué sucede en Francia? En Francia, al día de hoy, 19 de mayo, ya empezó el desconfinamiento desde hace una semana. Aún así, las cifras siguen estando bastante altas, con 180.000 personas infectadas y 28.000 personas fallecidas. Entonces, ¿qué ha pasado en esta semana? Por lo que he podido ver, es un sentimiento muy mixto. Por una parte, hemos visto un poco como en Madrid, me imagino, estas imágenes que corrieron, ¿no? De lo primero que hicieron unas personas fue ir a una tienda de ropa, ¿no? Española, por cierto. Hay un conflictivo ahí franco-español que tenemos que analizar. Para nada. Pero por lo que me dicen, sigue habiendo un gran miedo. Por ejemplo, se abrieron 40.000 escuelas y hubo muchos problemas. Y tanto los padres de familia como los profesores estuvieron muy inconformes con ello, porque dijeron, a ver, es muy temprano, todavía está el brote, porque todo el mundo dice, la Organización Mundial de la Salud dice, esto no se ha terminado. No ha terminado para nada. De hecho, estamos esperando rebrotes y esto. Entonces, la reapertura de las escuelas, por ejemplo, sí fue un poco problemática. Están ya pensando en hacer la segunda vuelta de las elecciones municipales. La primera vuelta fue un escándalo nacional porque la hicieron el 25 de marzo, como si nada, esto fue un domingo y al lunes ya cerraron todo porque dijeron, no, esto ya es un desastre. Y entonces todo el mundo dijo, pero todos salimos a votar aquí, o sea, Entonces es un tema muy polémico, pero terminó la primera vuelta y están pendientes de ver cuándo hacer la segunda y están hablando, sobre todo, hay un montón de noticias de lo que pasó en las instituciones para personas mayores,
porque, o sea, primero toda la atención se enfocó en los hospitales, a tal punto que estas instituciones, porque en Francia hay una población mayor muy importante, y se desenfocó totalmente, y a partir como al mes del inicio de la pandemia ya, la gente volteó a ver, se llaman las EPAD, que son las instituciones para personas mayores, y se dieron cuenta que había decenas de miles de muertos ahí, más de 15, 20. Y entonces, ahorita están empezando a ver qué sucedió ahí, porque el tema es que los hospitales, un poco como el debate que se armó aquí de a quién le damos prioridad, pues allá el debate se resolvió solito. Fue de una institución llama para decir que un paciente de 90 años tiene problemas en el hospital, le decían, pues acompáñalo en la muerte, pero entonces está en el análisis. ¿Y qué influencia tienen precisamente las fronteras con las decisiones o también lo que están haciendo los países vecinos? Finalmente se comparten fronteras. Se vio que los virus atraviesan muy fácilmente esas fronteras, sobre todo encima de sus portadores humanos. He visto, hablaba de un pequeño conflicto franco-español, un poco en broma, pero también he visto que Francia critica a España, España critica a Francia, Argentina a Chile, en fin, o sea, los países vecinos pues están inquietos de lo que está haciendo el de junto. Finalmente, no cada país es autónomo, tiene independencia, pero hemos visto que esta independencia pues también influye en el país de junto, en materia de salubridad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Sudamérica, en el caso de Bolivia y Argentina, el manejo fue mucho más riguroso, yo diría que riguroso, y además esto llevó, en términos de cerrar la frontera, perjudicó a mucha gente, ¿no? Porque de pronto, vuelvo al punto, el tema de la pandemia rebasó, o sea, no había una estrategia previa, ¿no? Y la frontera pues se vio con mucha gente que, inclusive con nacionales que les negaban el ingreso a propio Bolivia, ¿no? Lo cual contradice pues la Constitución o algunas normativas internacionales, pero lo fueron manejando y todavía siguen en el proceso de poder normalizar. En términos del desconfinamiento, creo que en Bolivia paulatinamente se va generando de hacerlo de facto. Es decir, una gran cantidad de la población que tiene muy limitados los recursos y que vive al día, obviamente va asumiendo la cuestión, ¿no? O sea, va saliendo a las calles, va haciendo las compras, o sea, está pues en un descontrol en estos momentos, ¿no? Para cerrar este bloque me gustaría saber cómo se llevan los países de Europa en esta situación, viendo que Italia, por ejemplo, fue acusado un poco de irresponsabilidad al inicio, ahora ha tenido que dar ciertas marchas atrás. ¿Cómo se llevan estas fronteras compartidas? Es que, bueno, realmente creo que el tema de las fronteras es algo un poco también confuso, porque el virus no entra de un país a otro por una frontera, también por avión. Por eso Estados Unidos enseguida, en una semana o 2 semanas, estuvo fatal. Y sin embargo no comparte frontera con China. Cierto. Pero en el caso de Europa es que las fronteras ni siquiera las controlan solo los países, es una cuestión de la Unión Europea y el Tratado de Schengen. Entonces cerrar las fronteras era algo impensable. Es verdad que Italia cerró, o sea, puedes cerrar parcialmente o incluso cerrar temporalmente, pero las medidas generalmente creo que han sido conjuntas. Sí, es a lo que aunque me refiero. Cada país tomó, claro, Italia es verdad que tuvo en teoría menos tiempo para actuar, pero es algo en teoría porque luego están detectando que en Alemania hubo casos antes, pero es cierto que hay disparidad. En Alemania lo trataron mejor, es evidente, hay menos muertes, hubo menos contagios, hubo más pruebas. En España también fue un poco como el caso de Italia. Enseguida, yo recuerdo que estaba trabajando de guardia en el periódico y veíamos el caso de Italia y a los 2 días ya había en Barcelona casos y estaba todo desbordado. Y Francia sucedió una cosa intermedia, ¿no?, entre Italia y España. Francia el foco fue París y frontera con Alemania precisamente. Pero en efecto, o sea, en Francia sí hubo reclamos a Italia por abrir sus fronteras ahorita. Pero más bien creo que el tema en Europa ya están viendo el post. Y están pactando ahorita una inversión masiva de 500.000 millones de euros para relanzar la economía. Están viendo esto, todavía falta mucho. Ok, muchas gracias. Bueno, nos quedamos con un panorama de lo que está sucediendo afuera de nuestras fronteras y vamos a volver después de un corte y una cápsula a ver qué está pasando en México.
¿Qué luz podemos echar de estas experiencias sobre nuestra experiencia nacional? No se vuelvan, volvemos. El pasado 13 de mayo, el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, presentó su plan para el regreso gradual a las actividades sociales, escolares y económicas tras el confinamiento por COVID-19. El plan de la nueva normalidad consta de 3 etapas. La primera, a implementarse a partir del 18 de mayo, permite que 269 municipios de 15 estados que no registran casos infecciosos ni vecindad con otras zonas de contagio reinicien actividades. La etapa 2, del 18 al 31 de mayo, consistirá en preparar a la población para el reinicio de actividades a partir de junio mediante la difusión de los protocolos sanitarios, capacitación de trabajadores y readecuación de espacios laborales. La tercera etapa, a iniciar el 1 de junio, utilizará un sistema de semáforo para la reapertura por regiones, de acuerdo al nivel de seguridad. Cada semana la Secretaría de Salud informará en qué color se encuentra cada estado. El rojo señala que únicamente podrán operar las actividades consideradas esenciales, incluidas la minería, la construcción y la fabricación de equipos de transporte. El naranja sumará, en forma reducida, las actividades no esenciales. En semáforo amarillo operarán las actividades esenciales y no esenciales, con mayores restricciones en espacios cerrados. Finalmente, el verde significará la reanudación de actividades escolares y una actividad económica y social plena. ¿Qué nos espera en este plan de nueva normalidad en México? ¿Qué nos dicen nuestros reporteros? ¿Cómo ven este plan de semáforos para la desescalada en este país? Pues mira, yo creo que lo que estamos viendo es que el ritmo nacional de la pandemia se está basando en la Ciudad de México, cuando en realidad hay muchos lados donde todavía no ha pegado tanto, o el pico va a ser en julio o algo así. Y el problema es que las medidas y las decisiones políticas se van a tomar con base en los tiempos de la Ciudad de México. Eso temo. En grandes urbes como en Guadalajara, en Monterrey, ya están anunciando que el pico va a ser mucho después del 1 de junio. Y el problema es que aquí en la Ciudad de México y en la zona del Valle de México, es muy probable que después del 1 de junio ya estemos pensando, y que la clase política federal esté pensando ya en el después. Entonces, yo creo que lo de los semáforos está bien y todo, pero no perder de vista que lo que suceda en el país no necesariamente va en fase con lo que pasa en la Ciudad de México. O sea, ¿crees que no está suficientemente compartimentado? Pero por otro lado, también es cierto que la Ciudad de México tampoco parece un momento ya oportuno. Hay quien lo siente un poco precipitado. ¿Tienen esa sensación? A mí lo que me ha llamado la atención especialmente de este plan de desescalada es que el propio gobierno lo ha reconocido, no se está midiendo bien el impacto de la magnitud de la pandemia en México. Entonces, muchos expertos, hay como dos líneas, ¿no? Quienes están a favor de hacer muchas pruebas, quienes dicen que no es tan necesario. En el mundo, la experiencia es que hacer pruebas ha sido la única herramienta que ha tenido un gobierno o los gobiernos para tomar decisiones. En México, esta cantidad de pruebas está muy por debajo de lo estimado, ¿no? Ellos mismos han reconocido que habrá una cifra negra, pero el problema es que es muy grande esta cifra. O sea, por ejemplo, los municipios de La Esperanza que empiezan a abrir, se recomendó de parte del gobierno que todos estos municipios que no tenían contagios podían abrir y retomar sus actividades normales esta semana. Bien, no tienen contagios y tienen pruebas. O sea, tienen acceso a los servicios de salud estos municipios porque la mayoría son en zonas rurales. ¿Han tenido síntomas de estar enfermos? ¿Realmente se ha medido bien si estos municipios no tienen? Y en ese caso, vale, ok, abrimos. Si no han tenido contagios, ¿no es más riesgoso abrir? O sea, cuando realmente lo que se está debatiendo en el mundo es la inmunidad de grupo, aunque es muy difícil que se llegue a una inmunidad de grupo tan alta en cualquier caso como para que no haya riesgo, pero no se puede debatir. O sea, ¿cómo vas a abrir un sitio que no tiene contagios? Se va a contagiar. Inevitablemente todo el mundo se va a contagiar. Es algo que se ha dicho, de un 60 o un 80% de la población del mundo se va a contagiar por este virus. Si abres, hay más posibilidades. Claro, luego está el problema de que seguramente a estos municipios un poco les daba igual si abres o no abres. O bien porque estaban ya lo suficientemente aislados para que no entrara el virus,
o bien porque su actividad económica no dependía, o sea, no han parado su actividad económica durante este confinamiento, que es muy probable. Entonces, ¿te parece que es más como una medida un poco de fachada, como para sentir que estamos reabriendo? ¿Necesitamos esta sensación de que vamos para adelante? Creo que eso es importante, no lo minimizo. O sea, creo que es importante decirle a la población que hay esperanza, ¿no? Por eso le han puesto además este nombre, que un epidemiólogo me decía más bien deberían llamarse municipios de la suerte, porque simplemente tuvieron suerte de que no les tocara. Pero yo creo que sí hay que reabrir, pero primero hay que saber, hay que medir los riesgos, y no nos pueden decir que lo tienen completamente controlado, porque sus propias cifras dicen que no lo tienen tan controlado ni tan medido. Entonces... Bueno, eso lo anunciaron desde la primera semana de enero, ¿no? Cuando se explica la cuestión de del programa Centinela. Por cierto, México fue de los primeros países de Latinoamérica en aplicar un programa y tener más o menos una idea, cosa distinta a lo que ocurrió en otros países. Bueno, teníamos un poco de experiencia, digamos. Sí, hubo un plus. Y en todos los procesos, en todas las fases, se adelantó siempre un poco a la cuestión que me va a venir. Es probable la cuestión de esto mismo, de anunciar esta desescalada, sea adelantarse a una circunstancia, ¿no? Yo rescato, al hacer un símil con los países de América Latina, el acierto que tuvo la transparencia informativa diaria, quizás exagerada que tuvimos, pero que de alguna manera transmite cierta confianza, liderazgo y conocer personas que hay detrás que están haciendo, ¿no? Con errores, claro, como toda aplicación en los países tenemos idiosincrasias, pues quizás un poco diferente, con matices diferentes en América Latina, pero al fin y al cabo eso genera, es un acierto desde mi todos los días decir esto está yendo así o estamos haciendo así, y ahora con los semáforos, por ejemplo, decirlo todos los días, de alguna manera es un elemento de cierta tranquilidad. Y eso es valioso en términos donde está muy a flor de piel la alarma social o pánico social, que se ha visto mucho en algunos países de Sudamérica sobre todo. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que dentro de las actividades esenciales se haya incluido la construcción, pero sobre todo la minería y y la industria automotriz, que viene como construcción de transporte? Bueno, es resultado de unas presiones evidentes. El sector de la minería, bueno, cabe recordar que quien está al frente de la política de combate al COVID es un cuerpo técnico de médicos que hasta el momento han resistido a la presión de varios sectores políticos empresariales y han pues tenido una definición bastante estrecha de lo que entendían como actividades esenciales y no esenciales. Pero hay una presión tremenda, ya sabemos de la presión de Estados Unidos, porque el embajador ya lo ha hecho público varias veces, de que las cadenas de suministro de estas, de Norteamérica, ¿no? De una empresa, una fábrica en Estados Unidos no puede seguir construyendo su producto si no tiene la pieza que viene de México. Entonces, esta presión existe, está muy fuerte, la presión de la industria del armamento de Estados Unidos, que también ya se abrió este sector, los proveedores del Pentágono, y el sector de la minería, que también aporta pues recursos minerales a estas cadenas de valores, pero que también en México tienen un poder tremendo, como las automotrices. El sector minero y el automotriz es un generador de dinero impresionante. Entonces hay que ver quiénes son los dueños o los que controlan estas industrias, y uno entiende la presión tremenda que tuvieron los gobernadores y López-Gatell. De hecho, desde un principio, el sector minero, a través de los gobernadores de las zonas mineras, estuvo insistiendo muy fuertemente para que la minería se considerara un sector esencial. Y ahí fue una decisión de la Secretaría de Salud de decir que no. Esto explica también en gran parte por qué hay tantos ataques hacia estos funcionarios, porque hasta el momento han resistido. El riesgo es que el 1 de junio ya no puedan resistir más, pues. Bueno, claro, la resistencia. La pregunta sería, quizás vayamos cerrando, ¿qué futuro tiene un plan que no es coercitivo?
O sea, un plan que no es obligatorio, que es un poco, bueno, ahí está como la propuesta, que se presenta como una propuesta a seguir, nada más. Yo agregaría la variable económica va a ser determinante y definitivamente va a cambiar, va a reconfigurar, no solamente en México, ¿no? El elemento globalización, por ejemplo, tiene que ser modificada de alguna manera por estas cadenas de valor. De hecho, el papel de China de generar productos para el consumo norteamericano, por ejemplo, y se va a ver alterada de alguna manera, y esto va a implicar la variable económica. Va a ser muy interesante ver el proceso de nuevos planteamientos que generen, ¿no? Quizás estemos ante elementos de oportunidad en términos de hacer crecer más el mercado, ya sea mexicano, obviamente, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Cómo consideras el futuro de planes no coercitivos en cosas tan delicadas como la salud? Bueno, directamente la gente no puede parar, y lo hemos visto. Entonces, obligarlos a parar implica otra epidemia que no se ha detenido nunca, que es el hambre. Y en México hay más de 50 millones de pobres. Entonces, creo que no está... O sea, podemos criticar el hecho de que no se hayan tomado medidas con empresas, por ejemplo. Que no se hayan tomado medidas con... no sé, con empresas muy grandes de este país en las que siguen yendo a trabajar y no se detuvieron en todas estas semanas. Pero quizá con la gente es más difícil. Y yo ahí sí creo que lo entiendo, y creo que además México, por lo menos una gran parte de su población, ha dado un ejemplo de que no hace falta que te pongan una multa en este país para que cumplas una orden, porque además incluso cuando se ponen multas la gente se las salta. Y creo, y eso lo dicen los expertos, que eso, el quédate en casa y que la gente se lo tomara en serio, una gran parte de la gente, obviamente, que no pudo, no, pues hizo que la epidemia se frenara o fuera más lento su avance, lo cual ha permitido que el colapso de los hospitales públicos no haya sido tan fuerte en estas alturas de la epidemia. Por tanto, sí, yo creo que en México tiene sentido que no sea coercitivo, no para todos. Claro. Bueno. Y yo lo creo además rescatable ese elemento de que no sea coercitivo, ¿no? Porque en varios países del continente latinoamericano y sobre todo, la cuestión de Sudamérica, sí ha sido coercitivo, y de todas maneras la gente pues los elude, ¿no? Y además sirve para pequeños actos de corrupción, lamentablemente, ¿no? O ampliando, no vaya a ser que el remedio resulte peor que la enfermedad, ¿no? Claro, lo hemos visto también en Centroamérica, Sudamérica, en muchísimos países. ¿Alguna conclusión rapidísima? Yo concuerdo totalmente con Elena. Yo creo que hay que aplaudir la respuesta desde la sociedad civil mexicana, desde la sociedad en general. Habría que sí también cuestionar la permisividad con la que el gobierno dejó a algunos grupos empresariales, que además se le vincula con él, que lo dejaran operar, que dejaran operar muchas empresas de outsourcing, muchos atropellos a derechos laborales que sí ocurrieron y que falta, que no tenemos todavía la perspectiva para verlo, pero sí hay que verlos y sí hay que ir por los responsables, porque se supone que el gobierno había asegurado que no iba a haber despidos injustificados, que en la medida de lo posible se iba a garantizar un ingreso, y esto no está ocurriendo. Entonces la gente está recurriendo... Qué tan posible es también, ¿no? Es fácil decirlo, difícil implementarlo y más verificar que es posible. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo la oportunidad de hablar de la nueva normalidad y de lo que nos espera. Muchísimas gracias también a todos ustedes quienes nos acompañan, y bueno, los invito a vernos la próxima semana. Continuaremos analizando la situación de México y el mundo con los periodistas de otros países. Muchísimas gracias.